Reciban un saludo de paz y bien. A continuación, en este video presentaremos la caracterización deportiva técnica del baloncesto. Las integrantes son Angie Vanessa Barco, Dayana Carolina Calambás, Susan Lisbeth Hermoso, Nasli Grisel Muñoz y Gloria Marjorie Tupaz. Con este video queremos esclarecer de forma obvia y breve la caracterización deportiva del baloncesto élite. De esta manera, el presente cuenta con sus respectivos objetivos que abarcan el eje fundamental de lo que se quiere lograr con el trabajo. Por consiguiente, se manifiestan los antecedentes del baloncesto, indicando la historia y la evolución del deporte desde sus inicios hasta los cambios que han realizado en el transcurso del tiempo. Por otra parte, indicamos la caracterización fisiológica de los esfuerzos físicos de los deportistas, como son la capacidad aeróbica, capacidad anaeróbica, fuerza, resistencia muscular y potencia. Y enseguida se refleja la caracterización de las direcciones de entrenamiento, su estructura y direcciones condicionales de rendimiento. Antecedentes. El baloncesto nació como una respuesta a la necesidad de realizar una actividad deportiva durante el invierno en el norte de los Estados Unidos por el Dr. James Naismith. Luego, los soldados norteamericanos desplazados a Europa durante la Primera Guerra Mundial difundieron el baloncesto en el viejo continente. En 1932 se creó la Federación Internacional de Baloncesto Amateur FIBA. En 1936 se jugaron las Olimpiadas de Berlín, donde el baloncesto se convirtió oficialmente en una disciplina olímpica. En el punto 2 está la caracterización de la actividad competitiva del deporte. En cuanto al baloncesto, se puede decir que es un deporte con riqueza técnica, teniendo en cuenta que se necesita de distintas acciones, tanto defensivas como ofensivas, además de que la técnica hace referencia a un patrón idóneo del movimiento. Este es un deporte técnico y táctico, con habilidades motrices, con complejidad en el deportista y solo se involucran las manos. En cuanto a la pedagogía del entrenamiento deportivo, aquí se presenta una variedad de situaciones motrices. Existe un patrón ideal de movimientos en relación a los aspectos técnicos del baloncesto, como lo son las posiciones básicas, los desplazamientos, lanzamientos a canasta, pases, bote y cambio de mano, rebote y finalmente las fintas. En cuanto a lo competitivo, se muestra un resultado que puede ser hacia la victoria, la derrota o el empate, respondiendo de manera eficaz a las estrategias técnicas de juego, además del número de cestas que hace en cada deportista. Las reglas. Hay que tener en cuenta que estas reglas se han venido modificando al pasar el tiempo, pero más sin embargo no han cambiado drásticamente desde la lista original que realizó el creador. Además, aquí cabe mencionar que el primer partido que se jugó en la historia del baloncesto fue unos días antes de Navidad en el año 1891, donde hubieron 9 escolares contra 9 jugadores. Durante esta disputa se modificó y se fijaron algunas reglas de básquet, como por ejemplo el salto inicial, que no estaba teniéndose en cuenta desde el principio. En cuanto a las características lúdicas, el juego es sustentado desde un punto de vista emocional, por el alto grado de placer en su ejecución. El baloncesto despierta, además de que el baloncesto despierta la pasión en sus seguidores en un número que se va acrecentando en todo el mundo. En cuanto a la institucionalización o el institucionalizado, la Federación Internacional de Baloncesto, también conocida como FIBA, esta es una federación de federaciones nacionales que rige las competencias internacionales de baloncesto. Esta federación se fundó el 18 de junio de 1932, 2 años después de que
el deporte fue reconocido por el Comité Olímpico Internacional y su nombre anteriormente de la federación fue Internacional de Baloncesto Amateur. Caracterización fisiológica del deporte, de acuerdo al esfuerzo físico, se dice que en el baloncesto es un deporte aeróbico-anaeróbico, alternando como consecuencia de la interacción constante de tres vías energéticas. De tal forma se les describe. Atención, en los estudios sobre el baloncesto se encuentra análisis del movimiento, monitorización del tiempo de juego y de descanso. También se habla que es la importancia de la resistencia aeróbica dentro de la categoría. Es importante destacar que en función de la posición del jugador, su frecuencia cardíaca es distinta, siendo que los jugadores actúan de bases, quienes alcanzan niveles mucho más elevados, mientras que los aleros los niveles más bajos. En ello también se dice que en el baloncesto hay diferentes componentes de la condición física, como en la capacidad aeróbica en el juego continuado, la capacidad anaeróbica láctica y láctica en movimientos de aceleración y saltos, rebotes, contraataques, etc. Fuerza de resistencia muscular y potencia, que son las repeticiones de carreras o saltos, y lucha por el rebote. Está la flexibilidad, que serían los movimientos defensivos. Dentro de la capacidad anaeróbica, estas vías son las más utilizadas en el baloncesto, pues es un deporte de esfuerzos cortos y muy intensos, unidos a un descanso prolongado en casi completos. Por tanto, el trabajo de entrenamiento se debe focalizar en el trabajo de alta intensidad. El sistema ATP-PC, esfuerzos muy intensos y cortos de 3 a 5 segundos, es importante porque no solo aporta energía sin la presencia de oxígeno, sino que ayuda a reponerla de manera rápida. La anaeróbica láctica es un esfuerzo superiores a 5 segundos de alta intensidad, por ejemplo, un contraataque. Dentro de la capacidad aeróbica, básicamente en el baloncesto se entiende como un deporte aeróbico con diferentes acciones anaeróbicas durante el juego. Por tanto, se ha pensado tradicionalmente que esta capacidad aeróbica sirve como condicionamiento en el baloncesto. Esta vía metabólica ayuda a la recuperación de los esfuerzos anaeróbicos por medio de la utilización de oxígeno. El baloncesto evoluciona conforme a quienes lo practican. En la actualidad es un deporte donde los practicantes profesionales llevan a cabo constantemente acciones muy rápidas e intensas en el juego, lo que también modifica las vías energéticas, que tendrán mayor importancia. Caracterización teórica de la estructura de las direcciones condicionantes del rendimiento. En ellos encontramos 6 características muy importantes que se indican en el baloncesto, que es la velocidad, la agilidad, la fuerza explosiva, flexibilidad, resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. La velocidad se define como la capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo y con el máximo de eficacia. Se puede decir que a través de la velocidad se mejora la potencia aeróbica del jugador en el baloncesto. También se busca principalmente preparar al jugador para que sea capaz de mantener las acciones explosivas durante el partido. La agilidad es la habilidad que tiene un individuo para iniciar un movimiento, cambiarlo de dirección o ajustar la posición rápidamente. Esta habilidad permite cambiar rápidamente y efectivamente las direcciones de un movimiento. Es también concebida como una combinación de la flexibilidad, la velocidad y la elasticidad, para que el deportista de esta manera reaccione de una forma correcta. La fuerza explosiva. La fuerza explosiva es un factor condicionante dentro de las direcciones del rendimiento. Bueno, el trabajo de la fuerza explosiva en el baloncesto supone un factor muy importante, ya que de él depende el rendimiento de toda una temporada. La flexibilidad.
Se define como la capacidad que presentan las articulaciones de moverse libremente dentro de su rango de movimiento. Eh, para los deportistas de baloncesto son de gran importancia, ya que se requiere que ellos tengan una gran capacidad para moverse, en especial en las diferentes acciones de los jugadores. Por ejemplo, los aleros, escoltas, pivos, entre otros, que son aquellos que requieren movimientos más rápidos y explosivos. La resistencia aeróbica permite mantener durante largo tiempo un esfuerzo continuo en el transcurso del cual aporta el oxígeno a la sangre y permite cubrir las necesidades del gasto muscular. La resistencia anaeróbica permite prolongar durante el mayor tiempo posible un esfuerzo de intensidad máxima, con una elevada deuda del oxígeno. Eh, la resistencia aeróbica permite que al deportista se mantenga en un tiempo un esfuerzo, obteniendo un gran porcentaje de las acciones rápidas, cuyo metabolismo es anaeróbico. Caracterización teórica de la estructura de las direcciones determinantes del rendimiento. Dentro de estas tenemos lo que es la resistencia a la velocidad, la cual nos dice que es una manifestación integral que sustenta los ejercicios o esfuerzos máximos intermitentes. Este aspecto es de vital importancia en el deportista de baloncesto, ya que es un deporte que exige resistencia durante el juego, y ello se involucra la velocidad como parte de acciones breves e intensas a las que el jugador debe responder en un instante. También tenemos lo que es la resistencia a la fuerza explosiva, la cual nos dice que hace referencia a la capacidad que tiene un deportista de mantener un nivel de resistencia. Este aspecto dentro del baloncesto se debe desarrollar un trabajo de resistencia por tiempo de juego, que en ello se destaca la fuerza explosiva, que debe tener un jugador para las diferentes acciones que se involucran entre sí. En este deporte tiene una gran eficacia los entrenamientos para mejorarla. También tenemos lo que es la técnico-táctica, que es la preparación técnica que proporciona los medios para efectuar el entreno y las competencias. La preparación táctica asegura un buen empleo de los mismos. Dentro del baloncesto, este punto es de vital importancia, ya que para la preparación de los jugadores en el terreno, donde la parte táctica compone diferentes aspectos, como son la posición básica, los desplazamientos defensivos, los lanzamientos, entre otros, que con ello hacen relación a la parte táctica, donde se tienen en cuenta los aspectos técnicos que se los utiliza en la táctica individual y colectiva. De esta manera, poder mejorar el accionar tanto individual como colectivo, como grupal. También tenemos lo que es la coordinación, que es la capacidad que tienen los músculos esqueléticos del cuerpo de sincronizarse bajo los parámetros de trayectoria y de movimiento. Este punto, a través de la preparación técnico-táctica, se lleva a cabo y hace que los jugadores ejecuten mejor los movimientos, que haya una coordinación. También tenemos lo que es la velocidad de reacción, que se define como la respuesta motriz voluntaria del deportista ante cualquier estímulo externo, con previa discriminación de los mismos y en el menor tiempo posible. Esta parte con el fin de que el jugador reaccione de una mejor manera, reaccione ante los estímulos, ante el movimiento, ante el juego, y pueda desempeñar mejor su deporte. Tenemos lo que son las reacciones simples, cuando se trata de un estímulo conocido
anticipadamente y se conoce como la respuesta que se va a producir. En pues aquí está el estímulo de un pitazo, de una bandera. También tenemos las reacciones complejas, cuando se trata de reaccionar ante un estímulo cuya naturaleza no se conoce con precisión, un pase de un balón o un golpeo. Dentro del baloncesto, pues estos estímulos se dan a cada momento en el accionar del juego.